Nací como el joven maestro de una dinastía neoyorquina de vieja riqueza. Para ser formado como heredero, me enviaron desde pequeño a vivir en la finca de mi abuelo en el norte del estado, separado de mis padres y de mis dos hermanas mayores. Pero cuando un día regresé a casa, descubrí que había aparecido de repente un hijo adoptivo de mi misma edad. Mis padres, mis dos hermanas e incluso mi prometida lo colmaban de atenciones, bañándolo con todo su afecto y elogios, mientras que para mí solo tenían disgusto y sospecha. Quizá había estado fuera tanto tiempo que habían olvidado mi verdadera naturaleza. La sangre puede ser el vínculo más fuerte, pero también la mayor debilidad. Como mi propia familia quería llamarme despiadado y de sangre fría, decidí darles exactamente lo que querían. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? Me senté en el sofá, saboreando el té caliente que el mayordomo había preparado para mí, y observé con calma a las 4 personas furiosas frente a mí, mis padres y mis 2 hermanas mayores. Detrás de ellos, un joven temblaba, la viva imagen de un chico frágil incapaz de defenderse por sí mismo. Hoy era la primera vez en mucho tiempo que volvía al ático familiar en Park Avenue. Como heredero prodigio de un poderoso linaje neoyorquino, fui llevado de niño a la finca familiar para recibir formación directamente del patriarca de la familia Sterling, mi abuelo. Normalmente solo regresaba a la ciudad en festividades como Navidad o Acción de Gracias para ver a la familia, el resto del tiempo lo pasaba en la finca. Una persona normal podría haberse sentido sola sin sus padres, pero yo nunca lo hice. La combinación de mi educación privada y mis estudios universitarios me mantenía constantemente ocupado. El año en que cumplí 16, mi abuelo me lanzó a unas prácticas en la empresa, así que simplemente nunca tuve tiempo de extrañarlos. La pasada Navidad la pasé en la finca, así que había pasado un año entero desde la última vez que pisé el ático. En el momento en que crucé la puerta, vi a un desconocido rodeado por mis padres y hermanas, todos reconfortándolo y consolándolo. Me dijeron que se llamaba Leo Ryan, un hijo adoptivo que habían acogido hacía un año. Si no hubiera regresado hoy, yo, el verdadero heredero, jamás habría sabido que de repente tenía un hermano no biológico. Por lo que alcancé a oír, parecía que ese tal Leo Ryan había sabido que yo volvería a casa y se sentía inseguro, temiendo que lo echara. La escena parecía la de 4 adultos mimando a un niño grande, era patética. No pude evitar preguntar a mis padres, ¿es su hijo ilegítimo? Los 4 estallaron como una bomba. Forrest Sterling, ¿tienes idea de lo que estás diciendo? ¿No acabamos de decirte que Leo es nuestro hijo adoptivo? ¿Cómo puedes decir algo tan irrespetuoso a tus propios padres? Gritó mi hermana mayor, Chloe, señalándome con el dedo. A él lo llamaban Leo con calidez, algo que nunca hacían conmigo. Mi segunda hermana, Sofía, añadió con enojo, exacto, ¿por qué vuelves y dices cosas tan horribles? No te pareces en nada a Leo, él es tan considerado. Mi madre, mientras tanto, lloraba apoyada en mi padre, Forrest. Leo salvó la vida de tu padre hace un año, vimos que sus padres habían fallecido y que no tenía a nadie, así que lo adoptamos. Mi padre me miró con puro desprecio, desagradecido. Mientras estuviste fuera un año, Leo estuvo aquí cumpliendo tus deberes como hijo, y aún así te atreves a difamarnos a nosotros y a él. Finalmente, el propio Leo habló con voz suave y débil, papá, mamá, Chloe, Sofía, por favor no le hablen así a Forrest, acaba de llegar, le van a herir los sentimientos. ¿Qué clase de actuación empalagosa y manipuladora era esa? Un hombre adulto llamándome así, qué inapropiado. Había visto ese tipo de actuación en algunas mujeres en las innumerables galas a las que mi abuelo me llevaba, pero nunca esperaba verla en un hombre. Mi familia, sin embargo, se lo tragó por completo en cuanto Leo pareció triste y volvieron a rodearlo. Yo solo observé la escena, di otro sorbo de té y dejé la taza sobre la mesa. Si tratan mejor a un hijo adoptivo que a su propia sangre, una persona lógica sospecharía que es un hijo ilegítimo. ¿Hay algún fallo en mi razonamiento? Desde que llegué, mi propio padre y hermanas no me habían dirigido ni una palabra de bienvenida, en cambio, estaban preocupados de que la presencia de su verdadero hijo y hermano pudiera haber herido los sentimientos de ese extraño que apareció de la nada. Era incomprensible. Forrest,
tenías que volver para arruinarlo todo, ¿verdad? Rugió mi padre con los ojos llenos de odio. Un hombre nunca debería mostrar eso a su hijo. Forrest, has vivido todos estos años con tu abuelo, Leo ha estado aquí por nosotros, así que es natural que lo tratemos bien, explicó mi madre entre sollozos. Chloe dijo, Leo salvó la vida de papá, ¿no tienes ni un poco de gratitud? Sofía no dijo nada, pero el desprecio en su mirada era evidente. Miré a mi propia familia, todos contra mí, y suspiré para mis adentros. ¿Enfadado? No. ¿Herido? Tampoco. Simplemente pensé que los cuatro eran idiotas. Mi abuelo solía decirme que no volviera a casa a menos que fuera necesario, nunca entendí por qué, ahora sí, porque todos son unos necios. Entonces, ¿están diciendo que el señor Ryan salvó la vida de papá? Pregunté. Y solo por esa pregunta, mi padre se lanzó hacia adelante, Leo es un Sterling ahora, si te atreves a llamarlo de otra forma, tendrás que responder ante mí. Claro que lo salvó y, en lugar de estar agradecido, lo difamas por celos, ¿es eso? Añadió Chloe furiosa. Sofía empezó a hablar, pero levanté la mano para detenerla. ¿Entendido? Hice un gesto con el dedo y un hombre de mediana edad con traje apareció en silencio detrás de mí, inclinando la cabeza con respeto, joven maestro, ¿cuáles son sus órdenes? Era Arthur, el mayordomo de la finca, encargado de mis asuntos diarios y quien me había acompañado a la ciudad, el excelente té que estaba bebiendo era obra suya. Arthur, dije con frialdad, investiga a fondo los antecedentes del señor Ryan y reabre la investigación del accidente de mi padre del año pasado, averigua por qué el señor Ryan casualmente estaba allí. Para ser sincero, había oído por mi personal sobre el accidente y llamé al ático, pero mi madre y hermanas me dijeron que era algo leve y que no me preocupara, así que no insistí. Ahora, al regresar y encontrar a un hijo adoptivo en su lugar, todo olía a sospechoso. Maldito mocoso, ¿te atreves a investigar a Leo? Rugió mi padre con el rostro deformado por la ira mientras intentaba abalanzarse sobre mí. Siempre era igual, montando un berrinche cuando las cosas no salían como quería. Claro, respondí con calma, ¿o es que no investigaron sus antecedentes antes de adoptarlo? Un completo desconocido te salva de un accidente de coche, podría sospechar fácilmente que es un espía corporativo enviado por nuestros rivales para acercarse a ti y destruir a la familia Sterling desde dentro. Forrest, ¿cómo puedes pensar eso de mí? Leo retrocedió con una expresión de profundo dolor, solo quería salvarlo, no tenía segundas intenciones. Forrest Sterling, maldito, al verlo casi llorar, Chloe explotó y se lanzó hacia mí levantando la mano, mi expresión no cambió y, justo cuando iba a golpear, mi mano salió disparada, crack, una bofetada seca resonó en la sala. Los cinco se quedaron congelados, atónitos. Sacudí la mano con naturalidad y Arthur me ofreció de inmediato un pañuelo limpio para secarla, la cara de Chloe era más dura de lo que esperaba, incluso me dolió un poco la palma. Cuando volvió en sí, Chloe gritó, «Me pegaste, Forrest Sterling, te atreviste a pegarme». Su grito me irritó y me froté la sien, preferiría no recurrir a la violencia, pero si la traen hasta mi puerta, no puedo permitir que piensen que soy débil. Sonreí a Leo Ryan y él palideció de inmediato, escondiéndose detrás de mi madre y Sofía. Tú, desagradecido, dijo mi padre señalándome incrédulo, ¿golpeas a tu propia hermana, no me tienes respeto? Esa es una pregunta que debería hacerte yo, respondí con frialdad, adoptaste a un extraño a mis espaldas sin mi conocimiento, ¿pensaste que yo no importaba? Mis ojos se oscurecieron al mirar a mi supuesta familia. Soy tú, cállate, lo interrumpí. Mi padre no tenía talento para los negocios, así que cuando mi abuelo me eligió como heredero, siempre me guardó rencor, solía pensar que, por la paz familiar, podía tolerarlo, pero ahora habían adoptado en secreto a Leo Ryan con la intención de usarlo contra mí. El tiempo de ser complaciente había terminado. Tomé de nuevo mi taza de té y fui directo al punto, seré claro, encuentro repugnante la actuación delicada y manipuladora del señor Ryan y no apruebo su adopción. Así que, bajando la voz, pregunté, ¿van a desafiar mi voluntad? ¿Qué dijiste? Los cuatro me miraron atónitos, era cierto,
nunca les había hablado con una autoridad tan fría e implacable. Rara vez volvía a casa y siempre evitaba el conflicto, pero ahora habían traído a un extraño de origen dudoso y me trataban a mí, el heredero legítimo, como a un villano. Bien, les mostraría cómo es un verdadero villano. Mi padre fue el primero en estallar. ¿Qué tonterías son estas, mocoso? Leo es mi hijo ahora, ¿qué derecho tienes a desaprobarlo? Si no te gusta, puedes largarte. Mi madre seguía llorando. Forrest, sé que es difícil para ti aceptarlo, pero Leo es una buena persona, solo quiero que se lleven bien. Chloe gruñó. Forrest Sterling, pienses lo que pienses, Leo es mi hermano ahora, tu desaprobación no cambia nada. Sofía se burló. Francamente, no soporto tu actitud arrogante, deberías haberte quedado en la finca con el abuelo en lugar de volver para amargarle la vida a todos. Bien, parecía que no quedaba nada por decir. Qué lástima, ya sabía qué hacer. Levanté la mano y moví los dedos. Joven maestro, dijo Arthur de inmediato desde detrás de mí. Llama a los hombres, sáquenlos a los 5. Levanté el índice, señalé al grupo y dije con voz helada, fuera de mi casa. Sí, joven maestro. Arthur fue implacablemente eficiente. Antes de que nadie pudiera reaccionar, 7 u 8 hombres corpulentos con trajes negros irrumpieron en la habitación. Como heredero de una familia prominente, mi seguridad era primordial, eran los guardaespaldas que Arthur había elegido personalmente para protegerme. Normalmente los hacía esperar fuera para no alarmar a mi familia, pero ya no había necesidad de esas consideraciones. Forrest, ¿qué estás haciendo? Aún no estoy muerto, gritó mi padre, pero mis guardaespaldas eran profesionales y lo inmovilizaron al instante, retorciéndole los brazos a la espalda. Mi madre y mis hermanas estaban aterradas. Como ahora son una gran familia feliz, mi buen corazón no se interpondrá en su camino, dije con ligereza, salgan. ¿Te atreves a echarme? Aulló incrédulo. Reí suavemente, ¿has olvidado que el abuelo me regaló este ático? Ya que han elegido a ese hijo adoptivo, pueden salir amablemente de mi propiedad. Parecía que se habían acostumbrado tanto a vivir aquí que habían olvidado quién era el verdadero propietario. Mi abuelo solo les había permitido quedarse en una residencia tan lujosa por consideración hacia mí. Como eligieron enfrentarse a mí por Leo Ryan, podían hacerlo en otro lugar. Forrest Sterling, nos estás echando, realmente eres tan cruel, gritó Chloe mientras un guardaespaldas la sujetaba. Alcé una ceja, hablaba como si ya lo creyera. Sonreí, tienes razón, al fin y al cabo ninguno de ustedes fue elegido como heredero, así que lo que digo se hace. Acababa de pisotear las mayores inseguridades de mi padre y de Chloe, y sus ojos se enrojecieron de furia, siempre habían sido demasiado confiados en sus propias capacidades, creyendo que yo no merecía ser el heredero Sterling. Antes sentía algo de lástima por ellos, ahora, viendo este espectáculo absurdo, solo podía decir que el juicio de mi abuelo seguía siendo impecable. Forrest, eres un monstruo, gritó Sofía intentando abalanzarse sobre mí, pero otro guardia la detuvo, solo estás celoso de Leo, eres cruel, nunca te reconoceré como mi hermano. Negué con una sonrisa fría, no te preocupes, viendo tu nivel de inteligencia, tampoco tengo ningún deseo de reconocerte como mi hermana. ¿Qué dijiste? En ese momento, Leo Ryan cayó de rodillas. Forrest, por favor no les hagas esto, suplicó con lástima, es toda mi culpa, si tienes que echar a alguien, échame a mí. Sus palabras eran a la vez patéticas y perfectamente calculadas. Mi madre corrió a abrazarlo. Forrest, ¿cómo puedes ser tan despiadado? Sollozó. Leo no tiene a nadie, ¿cómo pudiste? Basta, basta, basta. Levanté una mano para cortar su actuación. No se preocupen, no soy ningún monstruo. Nunca haría algo para romper su feliz familia. Por eso ahora mismo los estoy echando a los 5 juntos. Forrest, ¿cómo puede ser tan cruel? Al oír mis palabras, las lágrimas de mi madre corrían como un grifo roto. Tenía que reconocerlo, después de tantos años, aún tenía un suministro interminable. Cuando era niño, eso quizá me habría ablandado. Ahora que era adulto, su llanto constante solo me resultaba irritante. Suficiente.
Váyanse a jugar a la familia feliz en otro lugar. Con un gesto de la mano, los guardaespaldas ejecutaron mi orden y los arrastraron a los 5 hacia afuera. Forrest Sterling, bastardo. Desagradecido. Mocoso miserable. Forrest, ¿cómo pudiste hacernos esto? Mientras sus gritos y sollozos se desvanecían, añadí una última cosa. Qué lástima que ninguno de ustedes sea el heredero Sterling. Con un golpe seco, la puerta se cerró y el ático por fin quedó en silencio. Me estiré con pereza en el sofá, recostándome contra los cojines. Luego mi expresión se endureció. Arthur, redúceles la asignación en un 70%. El fideicomiso de la familia Sterling estipulaba que todos los miembros de la familia, excepto yo, el heredero, recibían una generosa asignación mensual. Con ese dinero, ¿quién necesitaba trabajar? Aparte de Chloe, que tenía suficiente ambición para trabajar como directora de operaciones en la empresa, el resto de ellos, incluido mi padre, eran unos ociosos profesionales. La única razón por la que harían algo como adoptar a un hijo era porque tenían demasiado tiempo y dinero en sus manos. Sí, joven amo. Arthur asintió, pero luego dudó. Sin embargo, joven amo, siguen siendo su familia. Tienes razón, Arthur. Somos familia. Sonreí y bebí un sorbo de té, y precisamente por eso era tan extraño. Aunque pasaba la mayor parte del tiempo en la propiedad y no era cercano a ellos, nuestra relación nunca había sido tan hostil. Y, sin embargo, ahora, por un salvador, habían desarrollado esta inexplicable animadversión hacia mí. Algo iba muy mal. Pensé un momento y luego le dije a Arthur, sin duda harán un movimiento. Vigílalos. Especialmente a Leo Ryan. Como desee. Después de echar a mis padres y hermanas, regresé a la propiedad. Antes de irme, cambié las cerraduras del ático y di órdenes explícitas de que esos 5 no debían entrar bajo ninguna circunstancia. El personal del ático estaba en mi nómina. Su respeto hacia mis padres y hermanas no era más que un reflejo del respeto que me tenían a mí. Ahora que había dado una orden directa, obedecerían si querían conservar sus empleos. Esa misma noche, el equipo de vigilancia me informó de sus movimientos. Aunque los había echado, aún tenían algunos ahorros y se habían alojado temporalmente en un hotel de lujo, con planes de alquilar un apartamento en la ciudad más adelante. Pasar de un ático con servicio completo a tener que alquilar un apartamento no parecía disminuir su afecto por Leo Ryan, lo cual me resultó algo sorprendente, pero no importaba. Cuando su dinero empezara a agotarse, veríamos cuán profundo era realmente su amor. A la mañana siguiente, después del desayuno, fui a Columbia para mis clases. Aunque pasaba la mayor parte del tiempo en la empresa, mi abuelo insistía en que no descuidara mi educación, así que asistía a mis cursos programados. Apenas había abierto el libro de texto cuando una voz familiar resonó a lo lejos. Forrest Sterling, sal aquí. Dejé el libro y giré lentamente la cabeza. Una joven hermosa me miraba con una expresión feroz. Era mi prometida, Victoria Vance. Forrest, escuché que echaste a tus padres y a Leo de la casa, ¿cómo pudiste ser tan cruel? Mi prometida, igual que mi familia, comenzó una diatriba en cuanto me vio. Fruncí el ceño. Victoria y yo teníamos un acuerdo empresarial. Nos conocíamos desde la infancia. Había estado increíblemente ocupado últimamente y no la había visto en un tiempo. Que hoy viniera a buscarme, no solo para defender a mis padres, sino también a ese Leo Ryan, era interesante. ¿Se conocían en privado o mis padres se los habían presentado? De cualquier manera, Victoria estaba cruzando una línea. Forrest, ¿me estás escuchando? Nunca estás en casa. Leo ha estado cumpliendo tus deberes como hijo. En lugar de estar agradecido, los echaste a todos. Victoria golpeó mi escritorio. Vas a ir ahora mismo a buscar a tus padres y a Leo y los traerás de vuelta. Me froté la oreja. Qué extraño, no estaba oyendo mal. Victoria, ¿puedo preguntar de quién eres prometida? ¿Y eso qué tiene que ver? Respondió, su voz llena de indignación, como si yo hubiera cometido un pecado imperdonable.
Cerré el libro y pregunté con una sonrisa burlona, entonces, ¿en calidad de qué estás haciendo esta exigencia? Victoria se quedó paralizada. Ni siquiera ella pudo decir que usaba su estatus de prometida para exigirme que trajera a un hijo adoptivo extraño de vuelta a mi casa. Forrest, no me importa eso, gritó finalmente, abandonando toda lógica. ¿Vas a hacerlo o no? Claro que no. Crucé las piernas, con una sonrisa fría, mirándola como si fuera un payaso. ¿Por qué demonios aceptaría eso? Yo soy tú. Victoria apretó los dientes, incapaz de terminar. Como el hombre considerado que soy, terminé por ella, ¿vas a decir que eres mi prometida? Y aún así estás aquí exigiendo que yo, tu prometido real, lleve a otro hombre a mi casa para mantenerlo, ¿me equivoco? Mi voz no era alta, pero sus gritos ya habían atraído la atención de los demás estudiantes en el aula. Después de que hablé, todos la miraron con expresiones extrañas. Tú. Victoria notó las miradas y su rostro se sonrojó de vergüenza, pero insistió, ¿de verdad vas a ser tan mezquino? Eres un Sterling, naciste Sterling. Has tenido lo mejor de todo toda tu vida. Leo es huérfano, ¿no puedes darle un poco de consideración? Sus palabras me hicieron reír a carcajadas. ¿Qué tiene de gracioso? Nada. Solo estoy maravillándome del corazón tan bondadoso que tiene mi prometida. Mi sonrisa desapareció. La miré, con el rostro inexpresivo. Ya sabías que mis padres lo adoptaron, ¿verdad? Ella, como era de esperar, una expresión de culpa cruzó su rostro. Así que mi prometida sabía que mis padres habían acogido a otro hijo y no me dijo nada. Pero en cuanto oyó que lo habían echado, vino corriendo a culparme. Crucé los brazos, mi sonrisa burlona regresando. Ella apartó la mirada, avergonzada, pero aún desafiante. Solo me preocupé porque lo estabas echando. Ya veo. Asentí con una sonrisa brillante. Así que estás aquí responsabilizando a tu prometido por el bien de otro hombre. Lo entiendo perfectamente. Ya que te preocupas tanto por tu querido Leo, cancelamos el compromiso. No quiero interponerme en tu camino. ¿Qué dijiste? Victoria retrocedió unos pasos como si la hubiera alcanzado un rayo. Sonreí. ¿No me oíste bien? Ya que estás tan entregada a tu Leo, jamás soñaría con ser el tercero en discordia. Terminemos el compromiso, ¿te parece? Bam. Forrest Sterling, ¿estás bromeando? Golpeó el escritorio con ambas manos, su rostro retorcido, sin importarle la creciente audiencia. Solo te pedí que trajeras de vuelta a tus padres y a Leo. Nunca hablé de romper nuestro compromiso. Al escuchar una declaración tan descarada, me quedé sin palabras. Simplemente saqué el teléfono e hice una llamada. Abuelo, ¿tienes un momento? El rostro de Victoria se puso pálido. Es así, continué por teléfono. Mi prometida parece estar encaprichada con otro hombre. Tengo buen corazón y no quiero ser el villano que separa a dos enamorados. Así que, por favor, contacta a la familia Vance y disuelve el compromiso. Honestamente, no me importaba con quién me casara. El compromiso con Victoria siempre fue para fortalecer la posición de la familia Sterling. La ironía era que hace 2 años el negocio de la familia Vance casi colapsa y, gracias a nuestro compromiso, los Sterling tuvieron que rescatarlos. Pero ahora que el corazón de Victoria pertenecía a otro, como hombre benevolente que soy, tenía que dejarla ir. Por supuesto, los negocios son negocios. Si el compromiso se cancelaba, todos los beneficios que los Sterling habían extendido a la familia Vance tendrían que devolverse. Ah, y abuelo, añadí, ya que el compromiso se cancela, también deberíamos terminar nuestras asociaciones comerciales con la familia Vance. ¿Qué dijiste? Victoria ya no pudo soportarlo. Señaló con un dedo tembloroso. Forrest, no puedes cancelar nuestra cooperación. No acepto romper el compromiso. Me burlé. Tu lealtad está claramente con otro hombre, ¿por qué debería seguir atado a ti? ¿Me tomas por tonto o crees que soy masoquista? No yo solo. Estás siendo cruel y celoso, por eso tuve que.
¿Celoso de qué? La interrumpí. ¿Quién te dijo eso? Fue Leo. Creí oírla mencionar a Leo Ryan, pero se tapó la boca a mitad de la frase. Así que Leo había estado hablando mal de mí ante Victoria, haciéndole perder el juicio. ¿Pero un simple chisme podía causar un cambio de personalidad tan drástico? No, no era solo Victoria. Mis padres y mis dos hermanas estaban igual. En cualquier caso, no romperé este compromiso. Victoria seguía insistiendo, pero ya había escuchado suficiente. Hice un leve gesto con la mano. Dos estudiantes corpulentos se levantaron y la sujetaron por los brazos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen? Eran mis guardaespaldas asignados a protegerme en la universidad, normalmente se hacían pasar por estudiantes en mis clases. Su presencia ya había sido aprobada por el decano. Sáquenla, dije con una sonrisa. Forrest Sterling, ¿qué estás haciendo? Suéltenme. Victoria fue arrastrada fuera del aula gritando. Los guardaespaldas bloquearon la puerta para evitar que regresara. La familia Vance sobrevivía gracias al apoyo de los Sterling. No sentí tristeza por su traición, solo una leve curiosidad de que incluso una amiga de la infancia que tanto se había beneficiado de mi familia pudiera volverse contra mí. No importa. Con el compromiso terminado, los Sterling ya no seguirían vertiendo dinero en el agujero negro de la familia Vance, y mi abuelo simplemente arreglaría un nuevo matrimonio para mí. Pero este Leo Ryan, en solo un año, había conquistado los corazones de mis padres, mis hermanas y mi prometida. Parecía que había más en él que una apariencia frágil. Esa noche, Arthur me presentó un expediente completo sobre Leo Ryan junto con el informe completo del accidente de coche de mi padre de hace un año. Revisé los documentos. Nada parecía fuera de lo común. El día del accidente, mi padre decidió ir a pescar y tomó uno de los coches de lujo de la familia. En la carretera, un gran camión a toda velocidad chocó contra él. En el momento crítico, Leo Ryan, que pasaba por allí, arriesgó su vida para sacar a mi padre del amasijo de hierro. Joven amo, he investigado a fondo. El amo fue efectivamente salvado por Leo Ryan ese día, informó Arthur. Aunque mi padre no era el heredero, Arthur aún se refería a él respetuosamente como el amo. Y este Leo Ryan proviene de un origen humilde. Sus padres murieron cuando era joven y su vida ha sido ordinaria. No ha tenido contacto con figuras influyentes, así que podemos descartar provisionalmente que sea un espía de una familia rival. Asentí. Lo sé. Le estoy agradecido por haber salvado a mi padre, pero normalmente a quien te salva le correspondes dándole lo que necesita o una gran suma de dinero. ¿Por qué mis padres pensaron en adoptarlo? Bueno, Arthur parecía desconcertado. Finalmente dijo en voz baja, quizás el amo y su familia tienen una forma de pensar bastante peculiar. Dejé el expediente, tomé un sorbo del té que Arthur había preparado y continué, ¿hay noticias de la vigilancia sobre Leo Ryan? Sí, las hay. Según el informe de Arthur, mis padres y mis hermanas, a pesar de haber sido expulsados por culpa de Leo, seguían mimándolo. Le daban lo mejor de todo, desde la suite del hotel hasta sus comidas. Y, sin embargo, como si estuvieran poseídos, mientras colmaban a Leo de lujos, eran extremadamente frugales consigo mismos. Como yo había reducido sus asignaciones a una fracción de lo que eran, no podían permitirse el hotel de lujo por mucho tiempo. Alquilaron un apartamento de 2 habitaciones y empezaron a cocinar en casa. Para una familia normal, esto sería lo habitual, pero para mis 4 parientes consentidos fue una degradación catastrófica de su estilo de vida. Como resultado, mi padre y mis hermanas pasaban su tiempo libre maldiciendo mi nombre, mientras mi madre lloraba por lo terrible hijo que yo era. Resultaba casi cómico. ¿Eso es todo? Arthur dudó un segundo y luego dijo con torpeza, joven amo, sobre el agente que vigilaba a Leo Ryan, parece que no presentó un informe completo. Alcé una ceja. ¿Qué quieres decir? Arthur empezó a sudar frío. El hombre que envié parece haber desarrollado de repente cierta simpatía por Leo Ryan. Hay un tono antinatural en su voz y está claro que sus informes están muy editados.
Lo conoció una sola noche y ya está de su lado. Incluso yo me quedé un poco sorprendido. ¿Qué era esto? ¿Algún tipo de poder de súcubo? Podía entender que mi familia y mi prometida desarrollaran afecto por Leo después de un año, pero el hombre que Arthur envió solo lo había seguido durante un día y ahora lo estaba encubriendo. Esto no era normal. En absoluto. Mis dedos golpeaban rítmicamente mi rodilla. Arthur, sospecho que hay algo mal con Leo Ryan. No retires a la gente que lo vigila. En su lugar, asigna en secreto a un segundo hombre para observarlos. Envía. Pensé en el candidato perfecto y dejé escapar una pequeña risa sin humor. Envía al que juró lealtad eterna hacia mí. Envía a Rocco. Joven amo, ¿cuáles son sus órdenes? Media hora después, un joven con una leve cicatriz en el rostro y una complexión sólida se arrodilló ante mí sobre una rodilla. Este era el Rocco del que hablaba. Lo había salvado hace un año y desde entonces se había estado entrenando bajo Arthur. Tengo una misión importante para ti. Le hice una seña con el dedo y Arthur le entregó 2 fotografías y un pequeño expediente. Quiero que vigiles a los 2 hombres de estas fotos. Informa absolutamente todo lo que veas, oigas y notes sin omitir nada. No puedes ser detectado. ¿Puedes hacerlo? Completaré la misión o moriré intentándolo. Hace un año encontré a Rocco en un callejón oscuro siendo golpeado por usureros. Su padre era un adicto al juego que huyó de la ciudad tras acumular una enorme deuda, dejando a los cobradores tras su hijo. Después de que lo salvé, Rocco me juró su vida. En el último año, bajo el entrenamiento y cuidado de Arthur, su físico y su apariencia habían cambiado drásticamente. Al menos ya no era el chico enclenque que conocí. Siendo así, era hora de poner a prueba la profundidad de su lealtad. Veamos si él también será encantado por Leo Ryan. Un perro que no es leal es sacrificado. Rocco fue más rápido de lo que anticipé. Volvió para informar en solo un día. ¿Dices que el primer agente enviado a vigilar a Leo Ryan simplemente huyó? Estaba sentado en el sofá del gran salón de la mansión, mirando con curiosidad a Rocco, que seguía arrodillado ante mí. Le dije que podía levantarse, pero se negó. No insistí. Sí, joven amo, dijo Rocco respetuosamente. Al principio observaba a Leo Ryan con mucho cuidado, pero luego su expresión cambió de repente y simplemente se marchó corriendo. Entonces la propia expresión de Rocco se volvió inquieta y apartó la mirada. Y luego, insistí. Rocco se puso de pie de repente, con el rostro sombrío. Joven amo, hay algo mal con ese Leo Ryan. Oh. Una sonrisa apareció en mis labios. Tomé mi taza de té y bebí un sorbo. ¿Y qué podría ser? Yo estaba lejos, pero era como si supiera que estaba allí. Y entonces apareció esta extraña voz en mi cabeza. ¿Una voz? Entrecerré los ojos. Rocco asintió. Sí. Decía que yo era su sirviente leal, pero que algún día moriría de una forma horrible protegiéndolo, y que era una gran lástima. Pero yo lo vi. Su boca no se movió. Sin embargo, podía escuchar su voz con claridad dentro de mi propia cabeza. Arthur y yo intercambiamos una mirada. Ahora todo tenía sentido. No era de extrañar que mis padres, mis hermanas y Victoria se hubieran vuelto contra mí tan de repente. No era de extrañar que ocultaran la adopción de Leo. No era de extrañar que me trataran como a la encarnación del diablo. Leo Ryan tenía un truco ilegal. Por ocupado que estuviera, uno de mis subordinados era un ávido lector de novelas de fantasía y a menudo me contaba sus tramas durante los descansos. Empecé a sospechar que Leo tenía la capacidad de hacer que las personas oyeran sus pensamientos y que podía elegir a sus objetivos. Personas como Arthur y yo éramos inmunes. Permanecí en silencio unos momentos, pensando. Arthur, dije. El primer agente está acabado. Déjalo ir. Un hombre que había sido comprometido por Leo Ryan no podía mantenerse. Los ojos de Arthur y Rocco se abrieron de par en par, pero Arthur nunca cuestionaría mis órdenes. Simplemente asintió. Entendido.
Rocco bajó la cabeza y no dijo nada. Rocco, pregunté con una sonrisa fría. ¿Crees que eso es cruel por mi parte? Rocco negó con la cabeza, su expresión firme. Por supuesto que no. Por la razón que sea, la lealtad de ese hombre hacia usted vaciló. No cumplió su orden. En mi opinión, despedirlo es misericordioso. ¿Despedirlo? Un año con Arthur y Rocco y aún era tan ingenuo. ¿Por qué? Le dije a Arthur que lo dejara ir. Quería decir que debía ser eliminado permanentemente. Aún así, la respuesta de Rocco fue satisfactoria. Sonreí de nuevo. Pero oíste de Leo que algún día morirás por mí. ¿No tienes miedo? Cualquiera habría entrado en pánico al oír tal profecía, pero Rocco simplemente volvió a arrodillarse sobre una rodilla, con la mirada aún más resuelta. Mi vida le pertenece, joven amo. Usted la salvó. Morir por usted sería mi honor. ¿Mi honor? Una sonrisa burlona rozó mis labios. Hice un gesto con la mano. Has trabajado duro hoy. ¿Puedes retirarte? Sí, señor. Después de que Rocco se fue, me volví hacia Arthur. Dale más entrenamiento. Quiero que me ayude en la empresa. La voz interna de Leo Ryan no estaba equivocada. Para mí, Rocco no era más que un perro callejero que recogí. Si muriera por mí algún día, no sentiría mucho, pero su lealtad era un recurso valioso. Dejarlo languidecer como carne de cañón desechable sería un desperdicio. Mejor ayudarlo a alcanzar su máximo potencial. Arthur entendió mi intención. Por supuesto, joven amo, dijo con una sonrisa. Joven amo, si lo que dice Rocco es cierto, entonces el amo y su familia pueden haber sido manipulados por el señor Ryan. Arthur, lo interrumpí, mi voz volviéndose helada. Si se volvieron contra mí simplemente porque escucharon los pensamientos de Leo Ryan, entonces les mostraré aún menos misericordia. En mi mente, una persona normal que de repente oyera voces primero sentiría miedo y sospecha, luego intentaría verificarlo. No sé cómo mi supuesta familia verificó nada. Puedo decir con certeza que nunca hice nada para perjudicarlos. Al contrario, les proporcioné una vida de lujo y el respeto de la sociedad. Pero por unas pocas palabras susurradas por un extraño, me eligieron a él en lugar de a mí. La sangre puede ser el vínculo más fuerte, pero también puede ser la mayor debilidad. Una familia así, incluso si la perdonara ahora, solo me causaría problemas más adelante. Por lo tanto, llegué a una sola conclusión, deshacerme de todos ellos. La primera de todas era mi hermana mayor, Chloe. Más que nadie, codiciaba la posición de heredera Sterling para demostrarle al abuelo que era tan capaz como yo. Se unió a Sterling Holdings justo después de la universidad y ascendió al puesto de directora de operaciones. Debo admitir que Chloe tenía talento. Incluso había considerado que, si estaba dispuesta a servir lealmente a la familia y aumentar sus ganancias, podría concederle una participación considerable en acciones, suficiente para que viviera cómodamente el resto de su vida. Desafortunadamente, Chloe era una tonta cuando se trataba de sus emociones. Después de que redujeran sus asignaciones, trabajó incansablemente para darle a Leo Ryan lo mejor de todo, pero los gastos de Leo superaban con creces su salario. En un estado de desesperación, bastó una pequeña sugerencia plantada por uno de mis agentes, y Chloe, cegada por su afecto, hizo lo impensable, malversó fondos de la empresa. Unas 2 semanas después, llevé el asunto ante la junta directiva y aproveché la oportunidad para despojar a Chloe de su cargo. Incluso siendo una Sterling, la junta y los accionistas nunca tolerarían a una directora de operaciones que malversara dinero para su extraño hermano adoptivo. Sin dudarlo, votaron por su despido inmediato, apartándola del centro de poder. Forrest Sterling, me tendiste una trampa. Hiciste esto para obligarme a salir de la empresa. Después de la reunión, Chloe irrumpió en mi oficina, empujando a mi secretaria. Soy tu hermana. ¿Cómo puedes ser tan despiadado? Estaba histérica, con el rostro enrojecido de ira y las manos golpeando mi escritorio. Esa frase es mía, querida hermana. Sin inmutarme por su arrebato,
Me recliné en mi silla y deslicé fríamente un expediente hacia ella. Como directora de operaciones de Sterling Holdings, malversaste fondos de la empresa para un extraño. ¿Has perdido la razón? Chloe apretó los dientes. Solo lo hice porque recortaste nuestras asignaciones. Entonces, dices que estás justificada en cometer un delito para financiar a tu proyecto personal de hermano, me burlé. ¿Tú? ¿Cómo puedes ser tan cruel? El puño de Chloe se tensó, todo su cuerpo temblaba. Me reí. No te preocupes. Si crees que esto es cruel, solo espera. Planeo ser mucho más despiadado con todos ustedes. Después de todo, es lo que querían. ¿Qué dijiste? Mientras Chloe me miraba en silencio atónito, tomé con calma el intercomunicador y llamé a seguridad. Un momento después, varios guardias irrumpieron en mi oficina, la escoltaron a recursos humanos para que recogiera su último cheque y luego la sacaron del edificio. Forrest Sterling, no te atreverías. Simplemente sonreí mientras los guardias la sujetaban por los brazos. Chloe luchó violentamente, sus ojos ardían de odio. No me toquen. Eres exactamente lo que Leo dijo que eres, un demonio. Ja, ja. Sus palabras me hicieron reír. Me levanté y caminé lentamente alrededor del escritorio hasta quedar frente a ella. Aunque los guardias la sujetaban con firmeza, su expresión seguía siendo de pura desafío. Extendí la mano, agarré un puñado de su cabello y tiré de su cabeza hacia atrás con fuerza. ¡Ah! Gritó de dolor, obligada a mirarme. Hermana, por eso digo que eres una auténtica tonta. ¿Qué? Jadeó Chloe. Escuchaste cosas de Leo, ¿verdad? Me burlé. Cosas sobre lo cruel que soy, lo despiadado que soy con mi propia familia. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Sabía que tenía razón. Bueno, continué, no estaba equivocado. ¿Qué? Para mí, todos ustedes no son más que personas con las que comparto un vínculo de sangre. Mientras no me traicionaran, estaba perfectamente dispuesto a dejarles vivir sus vidas en un lujo despreocupado. Pero todos ustedes son unos idiotas. Escucharon de su preciado hijo adoptivo que yo era despiadado, y aún así insistieron en pisar cada uno de mis nervios. Con la mano libre, le di unas palmadas en la mejilla, el sonido seco resonando en la oficina silenciosa. Así que dime, ¿por qué debería molestarme en mostrarles consideración? Mis ojos estaban muy abiertos, con una brillante sonrisa en el rostro. Forrest. Chloe estaba claramente aterrorizada por mis palabras. Nunca había visto este lado de mí, frío, cruel, desprovisto de afecto familiar. Ahora finalmente estaba viendo al verdadero yo. Nunca lo consideré un problema. Las asignaciones que mis padres y hermanas recibían cada mes eran fruto de mi arduo trabajo. Les di dinero. Les di un hogar. Y solo porque no estaba mucho tiempo con ellos, porque nuestra relación era distante, decidieron reemplazarme por otra persona. Bien. Entonces podían prescindir de mi dinero y de mi estatus. Podían vivir de sus sentimientos. Ya que todos creen que soy tan despiadado, no puedo decepcionarlos. Salgan y ganen su propio dinero. Construyan una buena vida con su querido hermano adoptivo. Solté su cabello y señalé a los guardias que se la llevaran. Forrest Sterling Forrest, soy tu hermana. No puedes hacerme esto. Forrest, por favor, no hagas esto. Su voz se fue apagando hasta desaparecer. Volví a mi silla y cerré los ojos, con una sonrisa fría en los labios. Después de que Chloe fuera despedida, hice que la empresa presentara cargos. Como pensaba que yo era cruel, decidí ser meticuloso. Gasté un poco de dinero para asegurarme de que recibiera una condena de prisión adecuada. También me encargué de que algunas personas dentro le dieran una atención especial. Mis padres y Sofía intentaron confrontarme por ello, pero la seguridad los detuvo tanto en la sede de la empresa como en la mansión. Desde la distancia, podía ver el odio ardiendo en sus ojos, así que les corté el resto de su asignación. Que se las arreglaran por sí mismos. Pronto gastaron todos sus ahorros en Leo Ryan y ni siquiera podían cubrir los gastos básicos. Se vieron obligados a buscar trabajo,
pero estaban acostumbrados a una vida de ocio y no tenían experiencia laboral. Sin el apellido Sterling que los protegiera, solo pudieron encontrar empleos mal pagados y de baja categoría. Sofía, al ser joven y graduada universitaria, consiguió un puesto administrativo, pero su actitud arrogante provocó conflictos con sus compañeros y fue despedida en menos de 2 meses. Mi padre, que antes era orgulloso, terminó cargando ladrillos en una obra, y mi madre lavaba platos en la cocina de un restaurante. Su ética de trabajo era pésima y la edad jugaba en su contra. Ambos fueron despedidos rápidamente. Con el tiempo, ni siquiera pudieron pagar el alquiler y terminaron sin hogar, viviendo en parques y sobreviviendo recogiendo latas. Y en cuanto a Leo Ryan, había desaparecido sin dejar rastro. Un día, cuando tuve algo de tiempo libre, me propuse ir a verlos. En cuanto mis padres y Sofía me vieron, su antiguo desprecio fue reemplazado por súplicas desesperadas. Me rogaron que los aceptara de nuevo, jurando que nunca volverían a tener nada que ver con Leo Ryan. Me pareció hilarante. Ellos eran quienes me llamaban despiadado y cruel. Yo simplemente había estado a la altura de sus expectativas. ¿Por qué me suplicaban ahora? Rechacé su petición y los dejé a su suerte. Al fin y al cabo, para ellos yo era un hombre sin corazón. No podía arruinar esa imagen. En cuanto a Victoria Vance, el compromiso roto la convirtió en el hazmerreír de la alta sociedad. Cuando su padre se enteró, se enfureció y vino personalmente a disculparse conmigo. Le aseguré que no le guardaba rencor, insinuando únicamente que si repudiaba a Victoria, permitiría que la familia Vance volviera a la modesta posición que ocupaba antes de que nuestras familias se vincularan. Más tarde, en la universidad, vi a Victoria intentando acercarse a mí, pero mis guardaespaldas la bloquearon. Gritaba que abandonaría a Leo Ryan, que quería volver conmigo. Su ropa estaba sucia, su cabello desordenado y olía como si no se hubiera bañado en días. Pero lo que más me disgustaba era su actitud. ¿No pensaba que yo era un villano? ¿No quería ayudar al pobre e indefenso Leo? ¿Cómo podía abandonarlo solo porque su familia la había echado? Di un paso atrás con disgusto y ordené a mis guardaespaldas que la sacaran. Ella era la verdaderamente despiadada. Una mujer tan cruel no merecía misericordia. Le permitiría experimentar una vida de amor verdadero sin un centavo a su nombre. Tras su caída, Victoria no pudo pagar la matrícula y tuvo que abandonar los estudios. Aceptó una serie de trabajos ocasionales, pero era incompetente y la despedían constantemente. Finalmente, desesperada por dinero, pidió un préstamo a un usurero. Cuando no pudo pagar, le rompieron los brazos y las piernas y luego se presentaron en la casa de la familia Vance causando un escándalo. Los Vance volvieron a convertirse en una broma en nuestro círculo social, perdiendo varios acuerdos importantes y cayendo aún más en decadencia. Cuando escuché estos informes, me limpié una lágrima inexistente con el pañuelo. ¡Qué trágico! Pero no había terminado. Antes de que la familia Vance quebrara por completo, seguiría ejerciendo presión. Mi intención era devolverlos exactamente a la posición en la que estaban antes de que el apoyo de los Sterling los sostuviera. En cuanto a Victoria, repudiada y lisiada, se quedó sin nada, obligada a mendigar en las calles. No soy un monstruo. No dejaría que mi familia y mi ex prometida simplemente murieran. Les dejé vivir. Podían estar todos juntos, una familia feliz recogiendo basura y pasando el resto de sus vidas como mendigos. Después de revisar el expediente de los Vance, me levanté y caminé hacia la puerta. Arthur, el coche. Mi familia y mi ex prometida ya han sido resueltos. Solo quedaba mi querido hermano no biológico. Dentro de un laboratorio secreto, Leo Ryan estaba atado a una silla con gruesas correas negras, rodeado de figuras con trajes de protección, máscaras y gorros. Lo siento, por favor, se lo suplico, déjeme ir. Sus gritos eran molestos, así que ordené que le taparan la boca. En el momento en que supe de su habilidad para leer la mente, puse mi plan en marcha. Hice que lo secuestraran, asegurándome de que mis padres y Sofía creyeran que simplemente los había abandonado cuando se quedaron sin dinero.
Un individuo especial como Leo debería, en circunstancias normales, ser entregado al gobierno. Pero pensé, ¿por qué no quedarme yo con un recurso tan valioso? Así que establecí esta instalación de investigación oculta y recluté a un equipo de científicos de primer nivel para estudiarlo. Sus hallazgos fueron fascinantes. Resultó que el cuerpo de Leo Ryan albergaba un sistema. El sistema le había dicho que yo era el protagonista de este mundo y que, si Leo usaba mi posición, le concedería riqueza ilimitada y mujeres. Así que Leo utilizó la función de lectura mental del sistema para poner a mi familia y a mi prometida en mi contra, con la esperanza de quebrarme emocionalmente. Desafortunadamente para él, calculó mal. Si hubiera usado el poder del sistema para construir un imperio empresarial y desafiarme en el mundo corporativo, podría haberlo respetado. Pero usar a mi familia y a mi prometida para jugar con las emociones fue simplemente decepcionante. El investigador principal se acercó a mí. Señor Sterling, hemos finalizado los cálculos. Podemos extraer por la fuerza el sistema del cerebro de Leo Ryan. Asentí, con una leve sonrisa en el rostro. Excelente. Una vez extraído, vean si pueden contenerlo. Si pudiera aprovechar directamente el poder del sistema, el futuro de la familia Sterling sería más brillante de lo imaginable. El investigador dudó, luego dijo en voz baja, sin embargo, señor Sterling, una extracción forzada de esta naturaleza probablemente causará daños catastróficos en el cerebro de Leo Ryan. ¿Daños? Miré a Leo, que se retorcía de dolor por las drogas que le habían inyectado, y pregunté con frialdad, ¿qué tiene que ver el daño en su cerebro conmigo? Él aceptó la misión del sistema. Eligió convertirse en mi enemigo. Debería haber estado preparado para las consecuencias del fracaso. Si su cerebro queda destruido, tiren su cuerpo al océano. Es huérfano. Nadie vendrá a buscarlo. Hice un gesto breve y despectivo con la mano y me di la vuelta para irme. Tenía que volver a la oficina. El siguiente trato me esperaba. Era simplemente otro día ocupado.